Unidad de Radio y Televisión, Universidad Mariana, presenta. Hola, bienvenidos nuevamente a Escenarios, el programa de la Universidad Mariana que promueve el diálogo entre fe, ciencia y cultura. En esta oportunidad estamos en la grata compañía del doctor José Antonio Ábalos. Él es de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí de México. Pues, doctor José Antonio, qué gusto saludarlo y darle la bienvenida a la Universidad Mariana, a esta región de Colombia. Gracias, el gusto es mío. ¿A qué se debe la visita? ¿Cuál es el motivo de su presencia aquí en la universidad? Bueno, recibí una invitación de la Universidad Mariana, del Departamento de Ingeniería Ambiental, con la finalidad de participar en un curso precongreso, en el congreso que están organizando de Ciencias Ambientales, y de dar una conferencia magistral que daré el jueves. Muy bien. Aparte de las conferencias y que es importante tocar esa temática, ¿hay otro motivo también? ¿Se unen en algún proyecto las universidades? ¿Qué tienen de intención a nivel de internacionalización sobre todo? Bueno, hay varios proyectos que ahorita estamos barajando. El primero, no en importancia, pero sí en su ocurrencia, es la posibilidad de hacer un proyecto para construir una red de vigilancia meteorológica y climática en tiempo real sobre Colombia, Centroamérica y México, para identificar los efectos que la variabilidad climática tiene sobre los sistemas de producción agrícolas, pecuarios y sobre los ecosistemas. ¿Eso permitirá a los productores en qué medida apoyarlos en su trabajo diario o en su producción? El elemento fundamental que provoca las pérdidas en los sistemas de producción de alimentos es el clima. Incluso a través de los agentes biológicos que se presentan y se manifiestan cuando las condiciones climáticas normalmente son adversas. Entonces, un sistema de vigilancia nos permitiría, y de alerta temprana, prepararnos ante potenciales catástrofes, construir estrategias de adaptación ante problemas de largo plazo y responder a crisis de producción que pudieran tener soluciones o medidas de mitigación que podrían ser establecidas de entrada. Y doctor José Antonio, ¿qué tan verídicas podrían ser esos pronósticos, ¿no? Porque en Colombia tenemos unos pronósticos a veces que uno le anuncia en el clima, pero resultan otros totalmente diferentes. Entonces la credibilidad en base a esos sistemas se ve afectada. En este caso, la propuesta sí sería confiable. No, los pronósticos que emite el Servicio Meteorológico Colombiano no son errados. Lo que pasa es que son de baja resolución. La cantidad de estaciones meteorológicas con las que se construyen las bases sinópticas que permiten hacer pronósticos en Colombia y en cualquier parte del mundo son reducidas, ¿sí? Y las personas piensan que esos pronósticos que se dan tienen que ser aplicables en el patio de su casa, y ese es un error absoluto. El Servicio Meteorológico de Colombia funciona perfectamente en las cosas que son relevantes para Colombia. El gobierno colombiano puede seguir perfectamente la trayectoria de los huracanes que los impactan, puede verificar la ocurrencia de frentes fríos y puede hacer determinaciones generales sobre las condiciones de lluvia en una región. Lo que pasa es que las hace para una región demasiado grande y hay heterogeneidad, ¿sí? Cuando ellos dicen va a llover en esta región, llueve en esa región, no en toda la región, en parte de esa región, porque sus pronósticos son para grandes extensiones de territorio. La gente no entiende eso. ¿Y su propuesta de investigación? Mi propuesta de investigación es de alta resolución, ¿sí? El Servicio Meteorológico Colombiano tiene propósitos diferentes a los míos. El Servicio Meteorológico Colombiano no tiene como objeto el determinar cuál es la condición en una parcela de un sistema de producción. No es su objetivo, nunca ha sido. El objetivo del sistema meteorológico colombiano es vigilar la ocurrencia de potenciales incidentes, y eso lo hacen bien, ¿eh? En cambio, la Universidad Mariana, la Universidad Autónoma de San Luis y la Universidad Autónoma de México tienen como objetivo diseñar por primera vez para Colombia y para México un sistema de vigilancia satelital de alta resolución, y eso sí nos va a permitir el hacer predicciones a nivel
De parcelas pequeñas. No tanto, de 16 kilómetros cuadrados, ¿sí? Ajá. Que es suficiente porque los fenómenos meteorológicos normalmente son fenómenos de grande extensión. La pérdida en el campo se da precisamente por lo que usted ya ha dicho, es decir, el clima que llega intempestivamente frente a lo que no tiene previsto un agricultor, y ahí lo va a tener posiblemente con un rango de tiempo para poder actuar y no perder su cultivo. Eso sería muy importante, ¿cierto? Vamos a trabajar en 3 frentes diferentes. Uno es el sistema de vigilancia y vamos a estar monitorizando lo que pasa en territorio colombiano, centroamericano y mexicano con una resolución espacial de 16 kilómetros y una temporal de cada media hora. Es decir, cada media hora vamos a estar registrando todo tipo de eventos meteorológicos en el territorio colombiano, centroamericano y mexicano. Ese es el primer punto. Luego tenemos un sistema de alerta temprana. El sistema de alerta temprana es aquel sistema que nos permite, después de darnos cuenta que ocurrió un evento y de determinar su magnitud y su intensidad, que son cosas diferentes, cuál va a ser el efecto que va a tener sobre los sistemas de producción, pero también sobre los ríos, sobre las presas, sobre las poblaciones humanas, y nos va a permitir alertar rápidamente a las entidades de gobierno y a las entidades de la sociedad civil para que actúen en consecuencia. Luego, un tercer elemento es la construcción de pronósticos de corto plazo. No hay pronósticos de largo plazo. Y en 2 semanas vamos a decirle a la gente más o menos cómo va a estar el clima. Pero el concepto de clima siempre es un concepto probabilístico. Nosotros somos seres humanos, no somos Dios. El único que puede determinar con absoluta seguridad qué va a pasar en el futuro es Él, ¿sí? Nosotros solo podemos decir que hay altas probabilidades de ocurrencia de un evento. Y eso significa que si hay 100 eventos que se repiten, y yo digo que hay un 80% de probabilidades, significa que en cada 80 veces de esas 100 va a suceder ese evento, ¿sí? Pero también existen 20 posibilidades de que no suceda. Eso es probabilidad. La intención es muy buena. ¿Y cuál es el estado actual del proyecto, de esta iniciativa? Bueno, nosotros, la Mariana y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tenemos firmado un convenio que en el transcurso del mes de octubre incluirá estos nuevos elementos de participación en nuevos proyectos, que es solo la primera de las cosas que queremos hacer. Y una vez concluido este proyecto, entonces una delegación de profesores, varios, de la Universidad Mariana, viajará a México para que empecemos a construir esta red. Van a ir a México a recibir capacitación para poder operarla. Entonces la naturaleza hace su parte y produce estas situaciones lamentables. Con la investigación también entonces se puede prever esas situaciones en un momento dado con un sistema de alerta que permita una situación como esta, doctor José Antonio. Mire, primero déjame decirle, a apuntar al calce, que la evaluación del riesgo no es algo simple, es algo extraordinariamente complicado. Por eso Colombia, o sea, los investigadores colombianos son tan buenos como los investigadores de cualquier parte del mundo, ¿sí? Lo que pasa es que la ciencia en Colombia y en México empezaron tarde, los esfuerzos, la cantidad de dinero que tenemos es limitada, pero eso no significa que no estemos atendiendo ese tipo de problemas. Cuando usted dice que la evaluación del riesgo es fácil, entonces lo que significa es que no hemos hecho la evaluación del riesgo porque no queremos hacerla, pero no es cierto. O sea, la evaluación del riesgo es extremadamente compleja. Está constituida por diversos elementos. No solo es la amenaza, ojalá solo fuera la amenaza. No solamente son los huracanes, no solamente son las sequías, las riadas, las heladas, los nortes, las ventoleras, las inundaciones. También tiene que ver con la vulnerabilidad de los sistemas que están siendo blancos y recibiendo esos impactos. Esa es la parte que no hemos cuidado, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahorita? Bueno, como lo está haciendo México y también Colombia, estamos trabajando en la construcción de atlas de riesgos. Por supuesto que la construcción de un atlas de riesgo, donde el riesgo no es solamente la amenaza, el riesgo se constituye de la amenaza y se constituye de la vulnerabilidad. Y eso es muy complejo de determinar. Por ejemplo, en México, todos los años tenemos catástrofes en nuestras costas relacionadas con el paso de huracanes, ¿sí? A veces poco, a veces muchísimo, como ya lo hemos vivido. Y es de vital importancia y necesidad. Claro, así es. Muy amable, doctor. El
Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación Padre Rinaldo Herbert de la Universidad Mariana brinda asesoría gratuita en todas sus áreas del derecho. De igual forma, tramitamos solicitudes de conciliación. Acércate y consulta todos tus asuntos en familia, civil, penal, contractual y laboral. Los personajes de los diferentes ámbitos sociales, líderes académicos, regionales, nacionales e internacionales en Escenarios, bajo la conducción del periodista Felipe Andrés Criollo, un programa que propicia el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Escenarios, domingos 5:30 de la tarde, miércoles 1:30 de la tarde y viernes 8:30 de la noche. Una producción de Unimar Televisión para Telepasto, Mirada Sur. Invitamos a todos los profesionales del derecho para que se acerquen a nuestra institución y puedan conocer de primera mano todos los beneficios que esta maestría les puede brindar. ¿Por qué decidí estudiar aquí en la Universidad Mariana? Porque es una universidad de prestigio, además porque es la única universidad a nivel regional en nuestro departamento de Nariño que tiene esta maestría y que nos sirve como base fundamental para nuestra carrera profesional en énfasis en el derecho público para aplicar a todas aquellas instituciones que nos sirven para nuestro desarrollo como personas y como profesionales. Cordialmente invitados, las inscripciones están abiertas, la Universidad Mariana los espera. Los personajes de los diferentes ámbitos sociales, líderes académicos, regionales, nacionales e internacionales en Escenarios, bajo la conducción del periodista Felipe Andrés Criollo, un programa que propicia el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Escenarios, domingos 5:30 de la tarde, miércoles 1:30 de la tarde y viernes 8:30 de la noche. Una producción de Unimar Televisión para Telepasto, Mirada Sur. Lo asesoramos en la elaboración de derechos de petición, acciones de tutela, devolución de vehículos ante la Oficina de Tránsito, conciliaciones ante este organismo, fijación de cuota de alimentos y cualquier asunto de competencia de consultorio jurídico. Cualquier inquietud, no dude en visitarnos. Estamos ubicados en la carrera 24, número 1450. Horarios de atención de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 6. Y los días sábados de 8 a 12. Su mejor opción en consultorios jurídicos de la región. Seguimos en Escenarios, en esta oportunidad con invitados especiales de México. Nos acompaña enseguida el doctor Gerardo Hernández de la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las prestigiosas universidades de este país. Pues, doctor Gerardo, usted ha sido pues uno de los ponentes también en el Congreso en esta oportunidad de Ciencias Ambientales y qué gusto tenerlo aquí en nuestra ciudad. Bienvenido. Muchas gracias, la verdad estamos muy contentos de estar aquí en la Universidad Mariana y en la ciudad de Pasto. Bien, ¿cuáles son los temas que usted está compartiendo con los jóvenes, con los docentes de la Universidad Mariana en esta oportunidad, doctor Gerardo? Bueno, pues son dos temas, unos temas que vamos a estar trabajando en el precongreso y otros temas que son parte de la ponencia magistral, y en ambos casos versan sobre temas de geografía ambiental ligado a las siguientes cosas: hacia el tema de catastro rural, tenencia de la tierra. Vamos a hablar un poco de cómo han sido las políticas de catastro rural en México, cómo se ha ido modificando eso, qué relación tiene con la estructura de la tenencia de la tierra. Yo trabajo en una zona donde es muy parecido aquí el régimen de propiedad. Aunque allá se llaman ejidos, que son estructuras grandes, que se dividen entre varios propietarios, a eso se le llama un ejido. Pero en la práctica, en la dinámica familiar, eso viene siendo parecido a los minifundios que tienen en esta región. Otro tema que también estamos trabajando es el tema de cambios de uso de suelo, y un tema que también vamos a hablar es técnicas de mapeo participativo que pueden servir para que las comunidades hagan sus diseños de ordenamiento territorial comunitario, hagan sus mapas sobre riesgos, hagan sus mapas sobre las zonas agrícolas.
Y la estrategia con la propuesta que estamos trabajando es cómo usar maquetas para que la gente visualice mejor su territorio, visualice mejor el tema del relieve, de las montañas, los ríos, los pueblos. Y las maquetas tienen la ventaja de que son herramientas de fácil socialización, ¿no? Es decir, uno pone la maqueta y la gente puede ubicar dónde está su casa, dónde está su parcela, ubicar los ríos, las zonas de cultivo. ¿A nivel físico? A nivel físico, no físico, son maquetas físicas que además lo que hemos hecho allá en México es que le usamos como pantallas y entonces proyectamos con un cañón y una computadora los mapas digitales y entonces permite eso le llamamos una maqueta interactiva o un SIG en 3D. Como para georreferenciar. Y se vuelve una herramienta muy, muy interesante, que además es una herramienta de bajo costo, es una herramienta de fácil implementación, que en las comunidades que nosotros las hemos llevado en México, pues han tenido como mucho éxito, ¿no? En Colombia se ha creado la ley de tierras, hay mucha dificultad en el tema de propiedad, en el tema de que los campesinos no tienen, digamos, la legalidad de sus tierras y bueno, se pierden varias oportunidades, pero también a veces hay condiciones sociales donde las personas no desean tener la legalidad. Esas situaciones en México, ¿cómo las han afrontado y qué estrategia les ha funcionado a ustedes, ¿no? en esas realidades? En México pues tenemos una larga historia en ese tema del catastro agrario, del catastro rural. De hecho, pues de eso es de lo que voy a hablar. Y ha habido como diferentes momentos, o sea, ubicamos 4 momentos importantes en la historia de México. Un primer momento tuvo que ver cuando todavía estábamos en la colonia, era Virreinato de la Nueva España, que hubo políticas por parte de la corona española de pues, dar una idea de cómo estaba la propiedad, ¿no? Entonces hizo muchas políticas para tener una idea del catastro a nivel de todo el virreinato, y se hicieron mapas y hubo una política que se llamaba las políticas de las composiciones, por medio de lo cual se invitaba a las comunidades y a los dueños de las propiedades a que de mutuo propio declararan el tamaño de sus propiedades. Claro que eso también tenía sus asegúnes, ¿no? Porque obviamente había personas que estaban interesadas en legalizar su estatus, pero también había personas que no querían pagar impuestos y entonces trataban como de no declarar toda la propiedad. Entonces justo por eso surgió esa política. Y bueno, en algún momento a la corona española logró, digamos, el reconocimiento de ciertas propiedades. El otro gran momento en el que se da un proyecto de esa naturaleza va a ser en el siglo XIX, en el gobierno de Porfirio Díaz, que ya venía, digamos, de una política muy importante de regularizar el catastro. Se hizo también en cierta medida, pero también hubo propiedades que no fueron registradas. Ahí lo que ocurrió fue un proceso de acaparamiento de tierras que eran de pueblos indígenas y que luego la gente la registraba como baldías, y entonces luego en realidad resultaba que no eran baldías, ¿no? Sino que sí era tierra de alguien. Y bueno, eso llevó a problemas que luego desembocaron en la Revolución Mexicana, y luego el siguiente gran momento del catastro tiene que ver con la Revolución Mexicana, donde el gobierno inicia el proceso de reparto agrario, y entonces más o menos en ese momento, entre 1917 y 1992, se llega a conformar mucho del territorio de la propiedad, ¿no? Va a haber zonas baldías, va a haber zonas que todavía no está muy claro el régimen de propiedad, pero en un 85-90% eso quedó estabilizado. Y en México, al igual que en Colombia, el fenómeno del narcotráfico ha generado desplazamiento y, lógicamente, la desapropiación de algunas tierras de forma violenta. Sí, es una parte un poco triste de nuestra historia que compartimos, nada más que ahí ha habido desplazamiento de la población, pero no así de la propiedad, porque por ejemplo, en el caso específico de los ejidos o de las comunidades agrarias, que en México es el 50% de las formas de propiedad de la tierra, cuando se han visto desplazados no necesariamente pierden la posesión de la tierra.
porque la ley agraria tiene ciertas formas de protección a la gente, o sea, tendría que pasar por otro proceso, no ocurre tan fácil. O sea, es más fuerte el proceso de desplazamiento de las personas que la desposesión de la tierra, porque en los lugares donde por alguna razón el crimen ha disminuido o territorios que se han recuperado en control del Estado y ha vuelto la legalidad, la gente ha podido regresar y tienen sus tierras ahí. Bien, en el tema de suelos, doctor Gerardo, usted nos comentaba que también es uno de los que ha trabajado y ha profundizado. ¿Cuáles han sido sus hallazgos frente al tema? Bueno, generalmente trabajo el estudio de cambios de uso de suelo a una escala 1 a 30,000, que es una escala que en geografía se llama de alta resolución, que permite ver como cambios más puntuales en las dinámicas locales. Es decir, por ejemplo, en México, como hay mucha agricultura campesina de parcelas, pues hay campesinos que siembran media hectárea, 1 hectárea, 2 hectáreas, y eso en los sistemas, digamos, de procesamiento tradicionales, no necesariamente se veían esas parcelas, ¿no? Entonces, trabajar esas escalas permite como detectar esos cambios, detectar esas dinámicas, que luego lo estamos usando con el proyecto del doctor Ábalos para justamente poder entender la dinámica más local del cambio de uso de suelo, también asociado a temas de clima, ¿no? Y sobre todo a temas de producción campesina. Describamos un poquito más el tema de la maqueta interactiva, doctor Gerardo. Bien, yo sé que más de uno, sobre todo, próximo año es tiempo electoral en Colombia, se eligen a los alcaldes de los diferentes municipios acá. La primera tarea de ellos es hacer el plan de desarrollo, y un plan de desarrollo se debe hacer teniendo en cuenta el territorio, su crecimiento demográfico, el plan de ordenamiento territorial, que en muchos casos a veces se ha visto que se copia a veces la metodología, las funciones. Esa metodología de la participación es interesante, mirada desde el enfoque también del empoderamiento que va a tener la comunidad frente a la proyección y al mismo cuidado de su hábitat. Sí, de hecho las maquetas surgen, yo empecé trabajando en comunidades campesinas en México, y en algún momento pues hacíamos los mapas, y yo tenía la intención de que pues que ellos pudieran también tener la información que yo tenía en la computadora, pero resultaba muy difícil porque pues a veces son comunidades que no tienen los recursos, o que hay que generar un proceso de capacitación, y en el proceso conocí un poco leí algo sobre la elaboración de maquetas. Y entonces empezamos a elaborar las maquetas y vimos que tenían como varios resultados interesantes. Uno es que la gente entendía rápidamente lo que estaba puesto en la maqueta. Y segundo, que la maqueta termina por ser una herramienta mucho más democrática para la toma de decisiones. Por eso nos hemos quedado con las maquetas, porque es muy fácil convocar a la gente y preguntar, tomar acuerdos, resolver disputas, por ejemplo, el tema del agua, el tema de la construcción de un camino, el tema de la ubicación de zonas agrícolas. Pues es muy fácil que en la maqueta la gente sepa dónde está señalando y que lo que está diciendo se va a representar en su territorio. De vivienda, de agua, ¿no? De agua. Porque yo conozco poblaciones donde han crecido tanto que el acueducto local ya no da abasto a esas mismas regiones, y eso es tema también de proyección y de planeación. Sí, y entonces con estas maquetas que ahora les montamos un sistema de información geográfica, que eso es algo que muchos geógrafos trabajan, y bueno, aquí hay excelentes geógrafos, pues termina por vincular una parte del conocimiento que viene de la geografía física, la geografía humana, con el conocimiento local. Y me parece, en la experiencia que nosotros tenemos, que el diálogo se vuelve muy interesante. Y para temas de planeación y ordenamiento territorial se vuelve una herramienta, en nuestra experiencia, muy buena. Doctor Gerardo, muy amable por todos sus aportes. Muchas bendiciones en su trabajo. Igualmente, gracias. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra emisión con dos invitados especiales de México,
de universidades prestigiosas de este país que visitan a la Universidad Mariana de Pasto, Colombia, y hacen sus aportes académicos con el propósito de construir siempre un mejor futuro. A ustedes los esperamos en la próxima emisión. Hasta la próxima.